método alternativo para contener pacientes en psiquiatría a principios del siglo XX. Los ataúdes de 19 campesinos son transportados en camiones para su entierro. Estado de Pará, Brasil. En 1996, 1.500 campesinos ocuparon una carretera cerca de la aldea de El Dorado dos Carajás para protestar por la demora del gobierno en asentar a sus familias. Al final del día, la policía militar con rifles y ametralladoras rodeó a los manifestantes a ambos lados del camino y abrió fuego, matando a 19 campesinos e hiriendo a 57. No hay galletas para perros hoy. Londres, 1942. Dos amigos de la infancia se encuentran en lados opuestos de las barricadas. Saint-Brieuc, Francia, 1972. Limpiador de ventanas en las Torres Gemelas, 1979. En 1925, un comerciante belga que no lograba vender su mercancía decidió cubrir por completo la fachada de su casa con vestidos durante la noche. Al amanecer, la policía y los vecinos acudieron asombrados, y las prendas se agotaron en cuestión de horas debido a la curiosidad. Esposas del harén del Shah persa Nasreddin Shah Qajar, década de 1870. Prueba de una bomba atómica visible desde Las Vegas, década de 1950. Invierno de 2011. Kim Jong-un consuela a los cadetes que lloran la muerte de Kim Jong-il. La Inglaterra del siglo XVII vio la moda de los escotes pronunciados y la palidez aristocrática. El patrón vascular visible en la piel se consideraba hermoso, lo que llevó a las mujeres a usar frecuentemente un lápiz azul para dibujarse venas en la piel. Los civiles duermen en el metro durante otro bombardeo alemán. Londres, 1940. Foto desclasificada de una paloma espía utilizada por la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1960 durante operaciones en la Unión Soviética. Una elefanta llamada Tyke intentó escapar de un circo en los Estados Unidos. La policía le disparó 86 veces antes de que muriera. Murió durante más de 2 horas. La próxima vez que le digan que los animales disfrutan trabajando en los circos, recuerde esta foto y el pánico, el dolor y la impotencia en sus ojos. Cerveza y cigarrillo durante un descanso en la final del Super Bowl, Estados Unidos, 1967. En la Europa del siglo XIX, una esposa podía ser enviada a un hospital psiquiátrico para el tratamiento de la histeria por las siguientes razones. Si una mujer discute con su esposo y tiene una opinión diferente. Si una mujer lee mucho. Si una mujer está insatisfecha con su matrimonio. Si una mujer rechaza a su esposo. Si una mujer está profundamente interesada en la ciencia. Si una mujer no quiere tener hijos. Una mujer usa un vendaje especial para combatir la depresión, Budapest, 1937. Una transmisión de radio sobre gángsters, Estados Unidos, década de 1930. El teniente William Spreckley de las Fuerzas Armadas Británicas es hospitalizado en enero de 1917 con una herida de metralla en la cabeza y sale de la clínica de Sir Harold Gillis en octubre de 1920 con una apariencia significativamente corregida. En 1969, un pequeño grupo de nativos americanos ocupó la antigua prisión de Alcatraz en protesta contra las violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos, manteniendo la tierra que consideraban nativa americana durante 3 años. Los pueblos indígenas exigieron honestidad y respeto del gobierno estadounidense para sus tribus. Canaan Banana, el primer presidente de Zimbabue, 1980.
Un grupo de inuits arrastrando una morsa a casa para despiezarla y comerla, 1930. Perros hacen fila para recibir una dosis de extracto de hoja de coca para un experimento, Perú, 1950. Un cortejo nupcial en la década de 1960, Unión Soviética. Todo el pueblo se reunía para la celebración de los recién casados. Prisioneros liberados del campo de concentración de Vöbelin esperando asistencia médica. Segunda Guerra Mundial, Alemania, 1945. Un exprisionero demacrado del campo de concentración de Buchenwald bebe de un cuenco de metal poco después de la liberación del campo. Abril de 1945. Estudiantes universitarios de Fresno intentando establecer un nuevo récord mundial de la mayor cantidad de personas en una cama, 73 personas, 1961. En el territorio ocupado por los nazis, todos tenían que adorar a Hitler, pero no a todos les gustaba. Chicas de Corea del Norte cantan una canción sobre Kim Il-sung, 1950. Este rudimentario autobús escolar rural en los Estados Unidos de 1915 es un puente entre dos mundos: la tecnología del automóvil temprano, todavía remolcada por la fuerza de los caballos. Varios miembros del Ku Klux Klan se preparan para recibir el desfile del orgullo gay en Chicago, 1986. Sobrevivientes: A7T60, A7T761, A7T782. Así es como los nazis designaron a 3 hermanas cuando las llevaron a Auschwitz en 1944. En la década de 1960, un popular lema hippie era «Bombardear por la paz es como tener relaciones sexuales por la virginidad». Fue utilizado por jóvenes que protestaban por la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Soldados estadounidenses inspeccionan los hornos de cremación en el campo de concentración liberado de Dachau, 1945. Queremos cerveza. Protesta de mujeres por la derogación de la ley seca, Estados Unidos, 1933. Un campesino de 35 años en la primera mitad del siglo XX. Rostro pintado de negro de Eva Braun, esposa de Adolf Hitler, 1937. Un hombre intenta llenar un vaso con alcohol ilegal derramado desde una ventana por un agente federal durante la época de la ley seca. Estados Unidos, 1925. Durante el Tour de Francia de 1927, era habitual ver a los exhaustos ciclistas fumando, ya que existía la falsa creencia de que el tabaco purificaba los pulmones y aumentaba el rendimiento físico. Cabinas para escuchar discos de vinilo, década de 1950. Muchas tiendas de música ofrecían una cabina especial donde los clientes podían escuchar los discos antes de comprarlos. Químicos de Polaroid y los reactivos que probaron, 1963, Estados Unidos. Mientras realizaban reformas en un edificio de Georgia, Estados Unidos, unos albañiles encontraron aterrados cerca de 1000 dientes humanos ocultos dentro de los muros. El misterio se resolvió al descubrir que en 1900 aquel recinto había sido el consultorio del dentista Clarence Whittington. Mujer que exigía el derecho al voto es arrestada, 1914. Un urinario masculino en las calles de Francia, década de 1920. Ropa interior del siglo XV encontrada durante las renovaciones del castillo de Lemberg, Austria. Un descubrimiento sensacional en la historia de la moda medieval.
Oficina de Samsung comercializando frutas y pescado. Corea, 1938. Este fue el comienzo del imperio Samsung. Los residentes de Hiroshima rezan hacia el epicentro de la explosión en el primer aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, 1946. Joe Metheny, un maníaco que descuartizaba cuerpos, mezclaba carne humana con carne de animal y hacía hamburguesas para servir a los clientes en su café. La Gran Depresión, Estados Unidos, 1931. Dos familias de trabajadores de una fábrica de confitería alquilan un rincón en una habitación. Rusia, 1923. El precursor del trampolín fue inventado por los Inuit para detectar ballenas lo antes posible durante la caza. Usaban una piel de morsa estirada que podía lanzarlos casi a la altura del cuarto piso. John Minock, la persona más pesada en la historia médica. Sorprendentemente encontró una novia delgada, Janet. La joven pareja se enamoró rápidamente y se casó a pesar de la diferencia de peso de 590 kilogramos entre ellos. Estados Unidos, 1905. Una competencia de afroamericanos que golpean barriles con la cabeza. Estudiantes de Augustana College reaccionan al veredicto de no culpabilidad del juicio por asesinato de O.J. Simpson. 3 de octubre de 1995. Mujeres de Vietnam del Norte y del Sur, sobrevivientes de la guerra, presencian la reunificación de su país, 1975. Una pareja muestra a sus hijos recién nacidos a sus abuelos a través del Muro de Berlín, 1961. John Fitzgerald Kennedy, Dallas, un minuto antes de que sonaran los disparos, 1963. Una escena desgarradora cerca de Svalbard, 1947. Un cachorro de oso polar se aferra a su madre sin vida después de una cacería. Se dice que el cachorro permaneció en esta posición durante un día y una noche, llorando y negándose a separarse de ella. Niños dentro de pulmones de acero antes de la vacuna contra la polio, 1950. Dar Robinson salta desde un edificio de 7 pisos para demostrar un nuevo dispositivo de rescate. Una bolsa inflable creada para salvar a las personas de los incendios, 1974. Una joven novia en camino a su boda. China, 1912. Ciudadanos chinos celebran la exitosa prueba de la primera bomba atómica, 1964. Harold Whittles escucha por primera vez en su vida después de que le instalaran un audífono. El gánster Sylvan Skolnick es llevado al Palacio de Justicia en un banco de parque cargado en un carrito de correo, Filadelfia, Estados Unidos, 1966. Regimiento de bicicletas del ejército holandés en vísperas de la invasión alemana, 1940. Soldados alemanes preparando la ejecución de la partisana yugoslava Lepa Radic, Yugoslavia, 1943. Cruz conmemorativa para la última bruja quemada en 1657, Escocia. Miles de veteranos de la Unión y la Confederación de la Guerra Civil estadounidense se dan la mano para honrar a los caídos y promover la reconciliación entre antiguos enemigos. Estados Unidos, 1913. Un momento en que el país está inundado de propaganda. En la foto, el atleta recibe un retrato de Adolf Hitler como premio. Chicas diciendo sí a chicos diciendo no. Cartel contra el servicio militar obligatorio, Estados Unidos, década de 1960.
Llorones silenciosos profesionales asistían a los funerales de cualquier difunto rico en la Inglaterra victoriana, 1896. Sus deberes eran simples: pararse silenciosa y tristemente en la entrada de la casa, sosteniendo un bastón con un lazo. Los transeúntes, al ver a los llorones silenciosos, se sentirían abrumados por la atmósfera sombría del funeral. Winston Churchill habla por la primera radio portátil, Fort Jackson, 1942. El mandarín Wang Hu ordenó que le ataran 47 cohetes a su silla para volar a la luna. La silla explotó y el mandarín desapareció. Los sirvientes pensaron que se había ido volando. China, siglo XVI. Miembros del Club de Hombres Gordos de Nueva York, 1904. Un taxi con el letrero «Solo para personas de color». Principios de la década de 1960. El capitán británico Robert Campbell, durante la Primera Guerra Mundial, fue herido y capturado en Magdeburgo. En noviembre de 1916 se enteró de que su madre moría de cáncer y pidió al Kaiser Guillermo II permiso para visitar Inglaterra. El Kaiser le otorgó 2 semanas, bajo la palabra de honor del oficial. Campbell visitó a su madre y regresó al cautiverio, donde permaneció hasta el final de la guerra. Ejecución en Turquía en el siglo XVIII. Una mujer atrapada en un acto sexual antes del matrimonio fue cocida en un saco con gatos y ahogada. El 7 de mayo de 1954, Estados Unidos rechazó definitivamente la entrada de la Unión Soviética en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta decisión indicó claramente la postura hostil de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Un sombrío monumento a las víctimas del campo de concentración de Buchenwald. Trenes de la muerte con prisioneros viajaban por estos rieles, Alemania. Una paloma con una cámara en miniatura para tomas aéreas, 1907. Crisis de los Estados Unidos, 1931. El gángster Al Capone fue uno de los primeros en organizar comida para los pobres y personas sin hogar durante la Gran Depresión. La esperanza de vida promedio en la antigua Roma era de 20 a 30 años. A los 20 años, el 60% de los coetáneos ya estaban muertos. Solo 1 de cada 3 vivía hasta los 30. Los hombres morían en las guerras, las mujeres durante el parto. Sociedades secretas en América Latina, 1920. Limpieza anual de canales en Ámsterdam, 1963. Más de 20.000 bicicletas todavía terminan en los canales cada año. Una inscripción en la pared. Mamá, papá y yo venimos aquí todos los días y te esperamos. Firmado a continuación, tu hijo Slava. Durante la Segunda Guerra Mundial, Unión Soviética, 1943. El rey de los paparazzi, Rino Barillari, se convirtió en víctima de un incidente en Roma en 1966, cuando la actriz Sonia Romanov lo atacó con helado por tomar una foto incómoda. Fotografía titulada Los ojos del odio, de Joseph Goebbels, al enterarse de que el fotógrafo que le tomaba la foto era judío, 1933. Hachiko con su dueño, el profesor Ueno, 1924. Peinados masculinos del siglo XVIII. En 1969, cuando a las personas negras se les prohibió nadar cerca de las personas blancas, el presentador de televisión Mr. Rogers decidió invitar al oficial Clemons a unirse a él y refrescar sus pies en la piscina. Un joven fanático en un concierto de Elvis Presley, Filadelfia, Estados Unidos, 1957.
Soldados durante un descanso entre batallas, abril de 1943. Nueva York, 1958. Bailarines en un club nocturno jugando al ajedrez. Los teléfonos inteligentes aún no se habían inventado. El general Douglas MacArthur acepta la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, Bahía de Tokio, 2 de septiembre de 1945. Eunuco de la Corte Imperial, Pekín, 1949. La quema de un pueblo cuyos habitantes eran sospechosos de colaborar con la guerrilla, Vietnam, 1968. El funeral anual del señor Gernhardt, 1951. El granjero Jim Gernhardt, de 75 años, en su nuevo ataúd durante el primer ensayo de su propio funeral anual, que continuó celebrando cada año durante las siguientes 3 décadas hasta su muerte a los 103 años. Prisioneros del campo de exterminio de Flossenbürg, después de la liberación por la División 97 de Infantería del Ejército de Estados Unidos, mayo de 1945. 66 años después, la nieta de este soldado encontró esta foto y se horrorizó al descubrir que su abuelo era un fascista que sirvió en un destacamento involucrado en asesinatos en masa. La mesa de los acusados en los juicios de Nuremberg, Alemania, 1945. El capitán Paul Tibbets justo antes del despegue, durante el cual se lanzó la bomba sobre Hiroshima, 1945. Esta fue la historia en imágenes. ¿Qué foto te cautivó? Escribe en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para seguir con nosotros. Saludos.